Buenos días, qué bueno que nos acompañen. Estamos ahora en el ciclo coordinado de investigación. Les agradezco a los profesores que están con nosotros el día de hoy del área de literatura. Y en nombre de la maestra Natalí Sánchez Ríos y del mío propio, les doy la más cordial bienvenida. La idea de este ciclo es que cada uno de los profesores de las distintas disciplinas exponga brevemente cuáles son sus líneas de investigación y los contenidos de los cursos o seminarios que imparten, de manera que ustedes puedan tener de viva voz pues, cuál es la oferta educativa que se ofrece en este semestre. En esta ocasión tenemos a los 4 profesores que pertenecen a la Academia de Historia del Arte. Primero está el doctor Pablo Escalante, bienvenido, la doctora Elsa Cross, que recientemente se acaba de reincorporar con nosotros, ya es una vieja profesora para el CIDEM, pero tenemos la fortuna de que se reincorpora. La maestra Marisa Flores y Casa y la doctora Lidia Alexander. Muy bienvenidos y espero sea de utilidad este encuentro. Entonces, les voy a ceder la palabra a la maestra Marisa Flores y Casa. Vamos a funcionar por el orden alfabético y pues bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hago una pequeña reseña de la semblanza de cada uno de los profesores. La maestra María Isabel Álvarez y Casa, desde sus estudios de licenciatura, ha estado interesada en la historia de la cultura mesoamericana, especialmente en los códices y el arte como una fuente de información de primera mano. Continuó sus estudios de posgrado en historia del arte, especializándose en códices, pintura mural y cerámica policroma. Su línea de investigación está orientada a la definición de estilos pictóricos de los clásicos mesoamericanos, la historia mesoamericana y aspectos metodológicos sobre análisis de estilo. Se ha desempeñado como docente de diversos niveles educativos y actualmente es profesora de posgrado en historia del arte. Participa en proyectos de investigación interdisciplinarios y ha dictado diversas ponencias y conferencias tanto en México como en el extranjero. Colabora con dictámenes para publicaciones de revistas y proyectos de investigación en instituciones nacionales e internacionales. Le interesa la difusión y la divulgación de la historia y el arte. Se considera de vital importancia que la sociedad se reconozca sus orígenes para visualizar el presente y el futuro. Muchas gracias y bienvenida. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco al CIDEM pues, que me haya albergado aquí para poder tener la oportunidad de dar clases a alumnos de posgrado y al profesor Pablo Escalante, quien me invitó a colaborar para incorporarme en el posgrado. Básicamente, yo he estado, digamos, los últimos años dedicada al estudio del arte prehispánico, especialmente, como decía en la presentación, a el último periodo, digamos, de la época prehispánica, el posclásico que se conoce, en códices, en pintura mural, en cerámica, más especialmente a través, digamos, y recientemente en el doctorado que hice a través de un estudio del Códice Laúd, y me interesa también, digamos, como parte de la docencia, aquí en el CIDEM he dado algunos cursos monográficos de iconografía indígena, y me ha interesado también, digamos, dar herramientas metodológicas para los alumnos. A lo mejor porque mi propia experiencia me hizo un poco falta esa cuestión, digamos, de los fundamentos metodológicos de la disciplina, y he dado algunos semestres un poco con una parte teórica y una parte práctica, donde hemos visto, digamos, autores que hablan sobre cuestiones teóricas del estilo, y los mismos estudiantes han presentado o profundizado en este tema, digamos, del estilo en sus propios objetos de estudio. Ahora, el semestre que inicia, voy a dar un curso de arte mesoamericano, un poco a petición de los alumnos. Lo hemos programado para 2 semestres y entonces veremos pues ya manifestaciones específicas del arte prehispánico a partir, digamos, de los olmecas. En este caso llegaremos al epiclásico en este semestre y, bueno, básicamente nos vamos a orientar sobre esos temas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, la información más importante y más relevante para presentarles a ustedes. Muchísimas gracias. Les quiero decir que en esta ocasión no vamos a abrir rondas de preguntas,
porque cada uno de ustedes tiene, digamos, proyectos de investigación muy distintos y esto se alargaría eternamente. Entonces, más bien la idea sería, si alguna de las líneas de investigación que están exponiendo los profesores es afín al proyecto que ustedes están desarrollando, bueno, sería cuestión de que concertaran una cita y bueno, que los profesores los pudieran orientar pues, ellos mismos o orientar a otro especialista que nos pudieran contactar pues, para que los asesore en el tema de investigación que están trabajando. Nuestra siguiente participante va a ser la doctora Elsa Cross. Ella ha desarrollado una actividad paralela en la docencia y la investigación académica en la escritura de poesía. Ha publicado muchísimos libros de poesía, 2 libros y 2 libros de ensayo. En torno a las ideas del joven Nietzsche y los 2 jardines, son 2 digamos, de sus publicaciones. Música, erotismo y algunos poetas mexicanos. Tiene otro más en prensa, ha publicado también varios libros para niños, así como libros de traducción de poesía. Participa frecuentemente en congresos, simposios, mesas redondas y festivales de poesía en México y en otros países. Se han publicado libros suyos en Bélgica, Francia, Inglaterra, Canadá, España e India, y traducciones a 2 idiomas de poemas han sido incluidos en diversas revistas y alrededor de 100 antologías de América Latina, Europa y Asia. Muy bienvenida y qué bueno que te reincorporas con nosotros, Elsa. Bienvenidísima. Muchas gracias, es un gusto estar aquí otra vez. Buenos días a todos. Yo tengo un campo de investigación bastante disperso porque me dan curiosidad siempre muchas cosas y no en un grado de especialización porque sería imposible abarcar todo eso a un nivel de especialización. Para empezar, me faltan las lenguas que necesitaría saber para poder llegar más a fondo. La primera de estas líneas ha sido la filosofía de la India. Yo imparto en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, un curso introductorio al pensamiento de la India, dentro del área de filosofía de la religión, que es mi área, pues. Entonces decía que imparto un curso que se ha extendido ya como a 7 semestres consecutivos, que es una introducción al pensamiento de la India. Durante un tiempo, y esto también lo di aquí en clase, cuando fui profesora como 10 años aquí en CIDEM, durante un tiempo me ocupé también de una introducción al mito y había algunos seminarios de mitología comparada. Pues siempre es riquísimo todo lo que hay a ese respecto, ¿no? El otro campo al que me he abocado un poco desde hace, pues no sé, ya bastantes años, unos 15 por lo menos, son lo que se llamó cultos mistéricos del mundo antiguo, particularmente griego. Fue mi curiosidad de ver si había formas similares a las que hay tanto de pensamiento religioso como de ritos específicos en la India y una serie de cosas. Si habría habido algo similar en el mundo mediterráneo. Entonces, eso me llevó a entender esta investigación, y también a la fecha son como 6 semestres consecutivos sobre estos cultos, como los cultos dionisíacos, los misterios de Eleusis, etc. Lo que voy a ver en el curso de este semestre es una introducción al arte de la India, que en realidad sería como una introducción a la cultura de la India, porque lo que el curso va a hacer es como ofrecer un contexto para empezar a estudiar estas distintas artes más a fondo, o para poder comprender
un poco más si alguien oye un raga o ve una miniatura hindú o lee una obra de teatro. Y digo que es una introducción a la cultura porque en la India todo está tan intrincadamente unido: la filosofía, a la religión, a la literatura, a los mitos, a las artes. Es casi imposible separar una cosa de otra. Han sido investigadores occidentales que han comenzado a hacer su disección y sus cuadrículas, ¿no? Pero en la cultura original todo esto está totalmente imbricado. Entonces es esa la razón por la que este curso empezará ofreciendo un panorama histórico de la India, algo sobre la filosofía, sobre los mitos, una introducción a las ideas estéticas y finalmente algo sobre la pintura, algo sobre el teatro, la danza y la música. Este curso lo preparé hace como 9 años por invitación de CENART, Centro Nacional de las Artes, concretamente el CENI de Danza, que fue un curso colectivo cuyo contenido se publicó en este libro que por desgracia está ya agotado. Se llamaba Raíces míticas y rituales de la estética y las artes escénicas en India, Grecia y México. La parte de la India me tocó a mí, la de Grecia a Carlos Montemayor y la de México a Alfonso Arellano. Luis de Tavira también escribió algo sobre esto, pero también está en Descarga UNAM, Descarga Cultura, parte del contenido de este curso, porque de él invitó Difusión Cultural a dar. Va a haber mucha ilustración visual necesariamente. Pues creo que es esto. Gracias, doctora. Sí quería comentarles que, digamos, la idea de estas coordenadas de investigación es siguiendo, digamos, uno de los principios del CIDEM, que es que los alumnos de las distintas disciplinas puedan tomar materias o seminarios de estos cursos. Entonces, pueden asistir a todo el ciclo de coordenadas independientemente de que pertenezcan o no al área de historia del arte, con la idea, digamos, de reforzar la interdisciplinaridad. Y el otro objetivo es, además de presentarles a ustedes la oferta educativa, es, digamos, el sistema institucional del CIDEM desde sus orígenes básicamente se ha sustentado en profesores extraordinarios, que llamamos, que son profesores que normalmente están adscritos a alguna otra institución y que vienen aquí a dar clases. Entonces la idea es tratar de hacer pues, un trabajo conjunto entre los profesores del área, que nos conozcamos, que interactuemos y que tratemos de hacer un cuerpo académico. Bueno, ahora le va a tocar el turno a la doctora Lidia Lizalde. Ella realizó estudios de licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, estudios de posgrado, maestría en Comunicación Visual en la Escuela de Diseño Gary David Academia en Ámsterdam. Obtuvo el grado de doctorado en Historia del Arte en el CIDEM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es profesor investigador en la Facultad de Artes desde 2003, donde ha impartido materias de semiótica del arte y análisis de la imagen. Actualmente imparte seminarios de especialidad en semiótica visual en la maestría de estudios del arte y literatura y en maestría de producción editorial, el curso de historia y comunicación visual. Es autora de artículos en revistas arbitradas en temáticas de semiótica del arte. Ha coordinado y editado varias publicaciones, entre ellas Revista Cultural Latinoamericana 1920-1960, Revistas Culturales Latinoamericanas 1960-2008, y es autora del libro Diseños de la Revista Universidad de México, fue editado por la UNAM y la UAM. Bienvenida y pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias, buenos días. Muchos de aquí son mis alumnos, me conocen bien, otros nos hemos topado en algunos seminarios.
yo tuve el privilegio de ser esa generación que éramos siete interesados en hacer un doctorado en el CIDEM, que veníamos con posgrados, veníamos con maestrías de diferentes universidades. Y bueno, siento que fue un privilegio porque la conformación del CIDEM en ese periodo, bueno, que ahora vuelvo a sentir lo mismo, había una euforia por el conocimiento y eso permitió que pudiéramos desarrollar o que tuviéramos esa amplitud que solamente brinda la UNAM y que aquí se estaba replicando en el CIDEM. De esta manera pude concluir aquí en el CIDEM, que me considero, como dije, privilegiada por haber sido esta primera generación que obtuvo un doctorado aquí en Historia del Arte. Y mi línea de investigación, distante a de las dos colegas precedentes, se centra básicamente siglo XX y todavía haciéndolo más explícito a partir de 1950 para acá. Manejo lo que es la cultura visual y lo manejo desde la semiótica visual y de la historiografía de los productos editoriales, básicamente las revistas culturales. Actualmente, el seminario que doy lo voy cambiando cada semestre para que los alumnos vayan teniendo una formación más amplia, como vienen de diferentes áreas, una formación o un conocimiento amplio de todos esos procesos o esa transformación que hubo en el arte en el siglo XX. Y a partir de la segunda mitad del siglo, que irrumpe la cultura visual y que viene a transformar totalmente la forma como nos acercamos a los objetos artísticos, que ahora le llamaremos algunos productos artísticos, que ya no son objetos de arte, sino productos de consumo artístico. Y eso es básicamente lo que manejo. Este semestre voy a trabajar las neovanguardias a partir de uno de los teóricos líderes o que han profundizado más en este pensamiento, que es Hal Foster, y que permite ver qué fue lo qué nos dejaron las vanguardias de la primera mitad del siglo XX y qué ha pasado con esas vanguardias, que yo en mi curso le puse neovanguardias, en la segunda mitad del siglo XX. Y la diversidad de trabajos que tengo o estudiantes a los que les he dirigido trabajos tiene que ver con estas prácticas, diremos, complejas, múltiples, que se dan a partir de la segunda mitad del siglo XX, en las que incide desde situaciones, intervenciones artísticas, propuestas que se salen de lo que era el ámbito del arte tradicional. Y también estoy incluyendo medios digitales, que es otra de los espacios importantes para poder estudiar estos objetos que diariamente están irrumpiendo en nuestros espacios. Pues eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Lizalde. Finalmente voy a presentar al doctor Pablo Escalante, a quien además aprovecho la oportunidad de agradecerle su labor en la coordinación del área de historia. Pablo es uno de los profesores más antiguos que tiene el CIDEM. Yo diría que es una verdadera institución dentro de esta casa de estudios, y bueno, de manera particular le doy un agradecimiento por toda la labor que realiza justamente para coordinar el trabajo del área. El doctor Pablo Escalante es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1990 y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras desde 1986 y desde el CIDEM prácticamente desde 1999. Se ha especializado en la historia de la cultura y el arte en el México Central a finales de la etapa prehispánica y principios de la etapa colonial.
Su principal línea de investigación en este momento es el arte y la liturgia cristiana indígena de la Nueva España del siglo XVI. Entre sus principales publicaciones se encuentran los códices mesoamericanos antes y después de la conquista, el arte cristiano indígena del siglo XVI novohispano y sus modelos europeos, historia de la vida cotidiana en México, Mesoamérica y además los hábitos indígenas de la Nueva España. Es coautor de la Historia General de México y aquí le damos la más cordial de las bienvenidas. Ahora estuvo un panel muy apabullante de mujeres, pero bueno, te agradezco en particular toda tu labor. Gracias. En realidad ya dijiste, ya más falta que yo diga mucho más, porque ya digo que mi principal línea de investigación actual, y es cierto, tal cual es, así lo diré yo también. Lo que voy a intentar entonces es extenderlo un poco más para explicarlo. Comparto con Elsa la idea de que hay muchas cosas interesantes para dedicarse a una nada más. Y esto es un desafío y es complicado en una época en la que se prefiere especialización extrema para el tipo de trabajo que se evalúa, que se pide, que, en fin, el enfoque científico de nuestras especialidades se espera. Y el interés que uno tiene por muchas cosas a la vez es muy complicado. Para mí, este siempre ha sido un desafío profesional. A mí me interesan varias cosas al mismo tiempo, pero tengo que concentrar y desarrollar con un grado de especialidad aceptable para mi institución, para los estándares académicos actuales, para el CONACYT, etc., algunos de esos campos y algunas de esas líneas de interés. Yo supongo que para todos, de alguna manera, ocurre así. Hay quienes se sienten muy cómodos en un tema chiquitito, y uno revisa su bibliografía, 20 años de bibliografía, y han logrado no salir de ese tema. Hay científicos e investigadores que así lo logran y quizá profundizan hasta el núcleo de esos temas. A mí me ha costado, no me ha gustado hacerlo así. Por tanto, me interesa la práctica académica, no tanto la vida académica, debo decir, pero la práctica académica, el libro, el artículo, el ejercicio de reflexión, la racionalidad académica, me interesa su exigencia y como perspectiva para desentrañar conocimiento de las cosas históricas. Pero me interesa mucho la comunicación, la reflexión pública, y me interesa mucho la literatura y la transmisión escrita y pictórica para los niños y jóvenes de la historia, por ejemplo. Entonces, quiero decir, me interesa la difusión y la academia. He tenido que hacer las dos cosas a la vez, porque si dejara de hacer una, dejaría de hacer algo que me gusta hacer y que me gusta mucho. Me gusta la historia del arte, me interesa mucho la historia del arte, pero me interesa también mucho la historia social, la historia de la vida cotidiana, me interesa la historia de la cultura en general y no solo la historia del arte, de manera que he tratado de mantener mi actividad de investigación de alguna manera en ambos terrenos. Felizmente, a menudo se tocan, como se tocan otros intereses que uno pueda tener. Al interesarse por el lenguaje de la divulgación, quizá el escrito académico se ablanda un poquito. Es decir, al estar acostumbrado a buscarle formas de expresión adecuadas al conocimiento y formas accesibles o suaves o fáciles o agradables de comunicación, entonces quizá el artículo académico pierde un poco de rigidez. Y en ese punto, en lugar de estorbar, el doble interés puede ayudar. Creo que lo mismo pasa con el interés simultáneo por la historia y la historia del arte. Creo que la historia del arte se mira más rica cuando uno tiene más interés en el conjunto social que produce una obra, en las tradiciones que están detrás de una manifestación simbólica, etc. Sin embargo, en mi ruta de trabajo, pues sí se puede ver esta doble tarea o este doble interés. Hay unas obras mías y un trabajo mío que es de historia social, de historia de la vida cotidiana, concretamente, como la historia de la vida cotidiana en Mesoamérica, por ejemplo. Y hay algunos otros trabajos que se han referido a historia de objetos artísticos, de imágenes, y en particular de la tradición indígena. Una vez más, podría hablar de ese interés por más de una cosa a la vez en cuanto a las épocas históricas, porque me interesa mucho la historia prehispánica.
pero también me interesa la historia colonial. Y tampoco he querido dejar de hacer ninguna de las dos. Todo ello me lleva al siglo XVI de manera bastante obligada, y es el terreno idóneo para no tener que desentenderse de ninguna de las dos historias. Todavía cuando yo era estudiante en la licenciatura en Historia, era frecuente o era más natural que los historiadores del arte colonial, en cuanto veían un glifo, hacían algún ademán de desconocimiento o de un interés que a la vez era frente a lo enigmático, ¿no? Y están esas cosas, ¿no? Pero el arte colonial era plateresco, y Actopan, y el Renacimiento, y la arquivuelta, ¿no? Y en cuanto llegaba la parte indígena se miraba como algo marginal y relevante. Pero igualmente veía en los estudios y reflexiones de prehispanistas, digamos, así se solía decir, prehispanistas, que en cuanto llegaba el problema del lenguaje de una fuente del siglo XVI, las imágenes involucradas en una obra como el Códice Florentino, por ejemplo, había una cierta incomodidad frente a lo que era colonial, europeo. Inclusive había estas expresiones habituales de ya esto está contaminado por, ya muy europeo, no sé qué, cuando en realidad el siglo XVI es con pura contaminación, felizmente. El siglo XVI es cómo se mezcló todo. Entonces, sí creo que como pasión académica y ámbito de conocimiento, al final de cuentas, para mí, es el de la cultura del siglo XVI, que se expresa de manera muy intensa y muy efectiva en algunas obras de arte del siglo XVI. Ese es el campo, pues, de mi mayor devoción. Allí donde lo indígena no ha dejado de serlo, lo europeo en un momento de intenso debate teológico, político, las formas del Renacimiento, también con una gran movilidad geográfica, se hacen presentes en un territorio en donde dejan múltiples muestras apasionantes para desentrañar en ese proceso de comunicación cultural tan intensa. Y en efecto, menciono lo de la arte y liturgia del siglo XVI, porque la verdad es que buena parte de las obras del XVI están hechas bajo la órbita de la evangelización de la Iglesia por iniciativa o petición de los frailes en conventos, o de plano son arte litúrgico. Y en ese arte litúrgico están muchas de estas expresiones simbólicas de asociación entre la tradición indígena y la tradición cristiana y europea. Ese es el ámbito de mi mayor interés. Los códices, finalmente, los veo mucho como un componente dentro de ese campo, o sea que yo no me veo a mí como dedicado a los códices o especialista en los códices. Hay muchos colegas que brillantemente son especialistas en los códices. Yo he escrito sobre códices, pero como parte de ese interés general en la transformación, por ejemplo, de la cultura del siglo XVI, una de las cosas que se transforman son los códices. De allí salió aquel libro que se llama Los Códices Mesoamericanos, antes y después de la conquista o algo así, que en realidad mi preocupación es sobre todo el lenguaje plástico del códice y su transformación con el contacto con otros lenguajes plásticos del Renacimiento en el siglo XVI. Mi proyecto académico más relevante es convertir en un libro, o cerrar un poco esa investigación sobre el arte del XVI y la liturgia, lo indígena y lo cristiano, los símbolos híbridos en el siglo XVI. De eso la verdad es que he publicado bastante, pero por lo que veo muy disperso, de tal suerte que hasta puede no citarse o no usarse. Que si una ponencia en Alemania, que si un artículo en Estados Unidos, que tal. Y en realidad está muy disperso entre memorias, artículos y publicaciones en varios países, y al final de cuentas carece de visibilidad. Entonces, mucho de lo que he hecho recientemente en ese tema ya no lo he publicado, con la idea de reunir, reelaborar y convertir en un libro que plantee mi punto de vista sobre esto y lo que considero que puede cambiarse en nuestra vieja visión de cómo fue esta interrelación, y en donde mi principal propuesta tiene que ver con que lo que en las imágenes revela la presencia de lo indígena en el mundo de la cultura colonial es parte de un proyecto, no es una casualidad, y es un proyecto
complejo que incluía las diversas prácticas de la liturgia cristiana y el discurso también, y los textos mismos de la evangelización. Que la presencia de lo indígena en el arte del XVI es expresión de una cultura profundamente sincrética que fue avalada por el humanismo de los religiosos y enriquecida por el intercambio cultural en las escuelas y en los dos colegios para indígenas que hubo en el siglo XVI en Nueva España y en la Ciudad de México. Y ya, cuando acabe ese libro, pues me interesan otras cosas. Pero eso ya es tema dentro de unos años. Y pues ya muchos conocen, otros no conocen. Y en cuanto a mi trabajo aquí en el CIDEN, en realidad está muy orientado no tanto a reproducir mis temas, aunque algunos de ustedes, algunos ya no presentes acá, algunos sí, pues hemos logrado, como coinciden nuestros intereses, pues se puede haber ayudado mi propio tema y enfoque al desarrollo de su tesis. Pero aquí la variedad de temas, pues en realidad yo lo que hago es tratar de estar con ustedes a disposición de los temas que surgen y el seguimiento de las investigaciones en historia del arte que a veces se alejan bastante de los periodos que yo más he trabajado, y así ha sido a lo largo de los años aquí en el CIDEN, con resultados diversos, yo digo que muy buenos, pero claro, pues como lo voy a decir, que por ejemplo tenemos una muy buena tesis sobre Art Deco y sin embargo, pues claro, que pilla lejos al siglo XVI Art Deco, pero insisto, no es mi perspectiva de especialidad, sino más bien tratamos de que el seminario funcione como un espacio de revisión metodológica, de análisis de los proyectos, de desenvolvimiento de las investigaciones, etc. Y por eso, si bien hay la primera tesis que surgió de este seminario que se dedica a pintura indígena del siglo XVI, de cartografía y de geografía, que es la tesis de Mónica Walton, pero también hay otras sobre temas como el Art Deco que han surgido del seminario, hay otras de temas y épocas muy distintos. Y nada más. Muchísimas gracias a los ponentes del día de hoy. Parte de los objetivos, como les comentaba al principio, es además de difundir las líneas de investigación de los profesores, pues tratar de vincular y compartir el trabajo académico de cada una de las disciplinas y, en la medida de lo posible, en las distintas áreas. Digamos, de manera general, esta es la oferta, que aunque no son muchos profesores de la Academia de Historia del Arte, eso quiere decir exactamente, digamos, una de nuestras academias más pequeñas, pero bueno, la asistencia me da muchísimo gusto, estuvo bastante nutrida. Y bueno, pues antes de culminar el evento, les quiero dar un reconocimiento a nuestros participantes del día de hoy. Voy a dar lectura a uno, que dice: el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos otorga la constancia a la maestra María Isabel Álvarez y Casa por su participación en el ciclo Coordenadas de Investigación 2014-1, realizada del 22 de enero al 1 de febrero de 2014 en el auditorio Ricardo Guerra del CIDEN. Muchísimas gracias. De la misma manera le doy las gracias a la doctora Lidia Lizalde. Muchas gracias a la doctora Elsa Cruz Cantúa. Es un gusto que te reincorpores al CIDEN. Y finalmente al doctor Pablo Escalante González. Nos juntamos el día de hoy en la tarde a las 5 va a estar la oferta de ciencia política, a la cual por supuesto están cordialmente invitados. Mañana tendremos filosofía y el próximo sábado tenemos la presentación de los profesores de Muchísimas gracias y bienvenidos.